countries, the cycle of dryness and rain will become ever more extreme. Celulares. Y uno puede seguir subiendo. La luz también es una onda electromagnética. La luz ultravioleta, los rayos X también llegan a ser, digamos, ondas electromagnéticas. Y por el lado de abajo, de donde empecé, también están frecuencias como los 60 ciclos que uno enchufa en la pared. Las líneas de transmisión también emiten ondas, ¿no?, que se llaman de extremadamente largas, que también son ondas electromagnéticas. Esto define el espectro de ondas electromagnéticas y lo he definido por enumeración, como dije, con las palabras que el público conoce, ¿no? Sí, quizás un poco, si me permite, ingeniero, vamos a mostrarle algunas imágenes a nuestros amigos para que vean en ejemplos lo que acaba de decir el ingeniero Goodman. Las ondas electromagnéticas tienen numerosos ejemplos en la vida diaria, como la luz visible, el uso de las ondas, los microondas, los rayos X, y que obviamente van a tener una diferencia de acuerdo a la longitud que tenga cada una de estas ondas. Así, por ejemplo, la radio y televisión tiene este aspecto, las microondas este aspecto, de repente los rayos infrarrojos, la luz visible, la luz ultravioleta. Pero, en fin, todas estas se van a diferenciar básicamente por el tamaño de la onda. ¿Qué relación tiene esta, o qué importancia tiene esta longitud o esta presencia de ondas electromagnéticas en la vida diaria? Bueno, los usos prácticos hasta cierto punto los he enumerado, digamos, ¿no?, al definir las diferentes secciones de la gama. Pero como vamos a entrar a los efectos nocivos que podrían tener en la salud, el mejor ejemplo es el microondas, ¿no? Si uno tiene una onda de radio parecida a lo de los celulares a niveles de 1 kilovatio metido en una cajita de este tamaño, ¿no?, es capaz de cocinar. Si usted pone un huevo, ¿no?, está duro en medio minuto. Si usted saca el ojo y se lo pone ahí, también se va a poner duro como el huevo en menos de medio minuto. Por supuesto, no va a suceder, pero sí podría suceder que haya una onda tan fuerte como la que está en el microondas que le está iluminando a uno y tendría un efecto similar. Por supuesto, hay que aclarar que el nivel, y eso es lo más importante, el nivel de energía que hay en un horno microondas versus el nivel de energía a lo que uno está expuesto cuando tiene un celular es de millones de veces más fuerte, ¿no? Ingeniero Montoya, cuando hemos conversado hasta el momento de ondas electromagnéticas, no hemos hecho la diferenciación o la agrupación por algunas que tengan efecto ionizante o no ionizante. ¿Esto tiene alguna importancia con relación al tema que vamos a tratar el día de hoy? Sí, porque la longitud de onda es vital. A pequeñas longitudes de onda, ya esta se convierte como partícula. A grandes se convierte como olas, digamos, ¿no? Entonces, si es que la longitud de onda es muy pequeña, y al comportarse como partícula, es prácticamente una bala microscópica, ¿no? Es como si nosotros estuviésemos lanzando balas contra las células. Esa es la radiación ionizante. Por eso es que rompe el ADN, mata células, produce quemaduras, etc., ¿no? Pero creo que en este marco de la discusión es importante decir que yo no soy especialista en efectos médicos, sin embargo, he leído y he conocido de experiencias curiosas, le puedo mencionar dos. En la revista Scientific American había un testimonio de un estudiante de física que trabajaba con microondas en su laboratorio, y como los científicos siempre apuntan todo en su cuaderno de bitácora, terminaba diciendo que me duele la cabeza. Este estudio, un tesista era, fue tomado por un grupo de ingenieros que estaban buscando cómo resolver el problema de los aviones que despegaban en Estados Unidos y se chocaban con las palomitas y los pajaritos que estaban en el aeropuerto. Ellos pusieron una antena de microondas en el avión que justo la prendían cuando iba a despegar y notaron que los pajaritos se iban, ¿no? Porque el científico que había probado esto apuntó a un árbol y los pajaritos se fueron. De modo que efectivamente estas microondas elevan la temperatura del cerebro. Muy poco tal vez, pero inmediatamente algunos animales son más sensibles que otros.
Otra cosa más grave ocurrió en Perú. Hace ya buenos años, tal vez 15 años, un aviador se durmió en una antena una antena de un radar que daba vuelta y lo estaba irradiando prácticamente toda la noche con estas ondas de antena. El señor perdió la vida, amaneció muerto, digamos. Pero estos son extremos, ¿no? En la física nuclear y los efectos de radiación, nosotros en el IPEN estamos pues muy sensibilizados con la dosis. La dosis es importante. Si la dosis es pequeñísima, pues no hay efectos sensibles. Bien, en ese sentido, ya hemos discutido más o menos el concepto de lo que son las ondas electromagnéticas, con algunos ejemplos de la vida diaria, pero ahora sí, particularmente, ingeniero Valdivia, quisiera un poco más el comentario centrado sobre la aplicación de las ondas electromagnéticas en la telefonía móvil o celular. Bueno, efectivamente ya casi todos estamos acostumbrados, ¿no? Y tenemos una necesidad de comunicarnos, ¿no? Se usa cada vez más el teléfono inalámbrico, el que tenemos en la casa también, el celular. Se usan también las estaciones de radio. Hay mucha gente que construye una estación de radio, digamos, y se pone a emitir desde su casa, ¿no? En ese sentido hay diversas aplicaciones que son manejadas por personas. Lo que nosotros tratamos de diferenciar es, hablando del riesgo, ¿no? Son las condiciones de exposición. Como se ha comentado hace un momento, podría producir daño bajo determinadas condiciones, ¿no? Que generalmente no son las condiciones habituales, ¿no? Entonces, cuando uno habla sobre el riesgo de estas ondas, creo que tiene que hacer esa diferencia, ¿no? Una cosa es el daño que se produce en determinadas condiciones, que son muy pocas, y el otro, la probabilidad de que esas condiciones se puedan producir repetidas veces. Entonces, cuando uno habla del riesgo, el riesgo realmente es muy bajo, ¿no? Hay muy poca probabilidad de que se produzcan daños, ¿no?, al uso de estas ondas celulares, a pesar de su diversidad de utilización, ¿no? Sí, vamos a discutir un poco más sobre lo que sería el efecto de estas ondas sobre la fisiología normal del sistema nervioso en nuestro siguiente bloque. Regresamos con ustedes en el 251-8030 y en el 467-5500 en unos momentos. ¿Quién va a correr con los gastos de la días de nacido? Mi bebé recibe su consulta pediátrica. Programa Madre-Niño, la más completa atención para la madre y su bebé en las clínicas Mesón de Santé. En Estados Unidos, varios pacientes con tumores cerebrales han demandado a sus empresas de telefonía celular, alegando que esos aparatos emiten radiaciones dañinas, pero los jueces han desestimado la mayoría de esos casos por falta de evidencia científica. No, de ninguna manera. Yo creo que estos estudios abren las puertas para futuras investigaciones, pero coincido que no pueden ser generalizables para los seres humanos que usan teléfonos celulares ahora. Sí, estamos comentando con ustedes la información que ha sido vertida por la cadena CNN, quien gentilmente nos ha permitido retransmitir esta parte del documental, ya que ha generado una preocupación en todo el público. Esta suerte hemos definido hacer un programa para conversar con ustedes sobre el riesgo de usos celulares y hemos presentado en el primer bloque a todos nuestros invitados. Sin embargo, también quisiéramos darle la bienvenida al ingeniero Víctor Cruz, que es el jefe de división de laboratorios del INITEL. Señor, bienvenido al programa y esperamos también su opinión, que va a ser bastante valiosa para todos nosotros. Muchas gracias. Pero yo quisiera también que ustedes me acompañen a ver lo que el público piensa. A nuestros amigos les preguntamos si creían que habría o no algún riesgo en el uso de celulares y esto fue lo que nos dijeron. Dicen que es perjudicial, no sabría decirlo. He leído algo al respecto, pero no tengo mayores informaciones. Dicen que es perjudicial si se tiene acá a la altura del pecho, por eso normalmente lo llevo en la cintura, pero no pero creo que son teorías, no estoy seguro si está comprobado al 100%. No creo.
¿No? ¿Por qué? Porque entonces nadie usaría celular. Si los celulares se usan, no deben acarrear en la salud. Todo el mundo lo usa, siempre se ha usado. No ha salido, hasta el momento no he encontrado yo o no he escuchado alguna información sobre los daños que producen los celulares. Bueno, uno, no hay nada probado, y dos, te facilita la comunicación con las personas. Escuchar las noticias que están prohibiendo a los niños menores de 8 años, que ya está comprobado científicamente que no deben de hacer uso del celular porque todavía su organismo no está desarrollado completamente, ¿no? No sé, quién sabe, no puede ser. Yo creo que si va a existir algún daño por la radiación, eso todavía se va a saber de acá de repente a unos años más adelante, ¿no? Mientras tanto, el celular es una necesidad, creo, para todo, tanto para la vida cotidiana como para el trabajo, ¿no? Y en realidad tenemos poco tiempo, si comparamos la historia de la humanidad con relación al tiempo que tenemos actualmente las personas que estamos en el mundo. El uso de celulares no es de un uso muy extendido. Estamos hablando de que prácticamente recién en 1973 se dio el inicio a este sistema de comunicaciones, pero obviamente en ese sentido hay todavía mucho que aprender. Yo quisiera un comentario con relación a lo que acabamos de escuchar, ingeniero Guise, que es sobre el riesgo o no. Las personas parecen tomarlo como que realmente no hubiera riesgo porque todos lo usan. Bueno, es una situación que es análoga a muchas otras parecidas, donde lo que se escucha y lo que demás vienen a ser casi credos para mucha población, y luego viene la preocupación. Yo le cuento, he vivido muchos años en altura, donde la radiación cósmica es 30 veces más potente que la radiación cósmica en Lima. Y se atribuye a que existía esa mayor radiación cósmica de formación congénita de la cadera y muchos otros males que ¿cómo se llama? El bocio. También se atribuía la cantidad de bocio que había en altura. Después viene y se encuentra que el bocio falta yodo. Pero ese tipo de alarma y todo lo que cunde no es único como en el caso acá. Yo quisiera decir, no en la frecuencia de las celulares, pero sí en la frecuencia electromagnética de radio, entre 0.5 MHz y 16 MHz, que es las frecuencias de las comunicaciones en alta frecuencia. Yo he vivido más de 20 años debajo de la antena transmisora. Es una antena de 30 metros de alto, como una pirámide, y dentro de esa configuración estaba mi casa, donde he tenido 9 hijos. Mi mujer. Definitivamente no lo hay. Entonces, evidentemente, no ha habido un efecto negativo, quién sabe al revés. Sí, sí. De repente habría que hacer el estudio al revés. Sí, habría que hacer el estudio al revés. Y la verdad es que antes que yo parto del año 43, 44, antes que yo estaba esa antena con gente viviendo ahí desde el año 32, y después de que yo dejé el observatorio seguido existiendo esa situación, sin ninguna evidencia. Claro que la muestra es pequeña numéricamente hablando, pero por otro lado ha sido una muestra exhaustivamente probada, ¿no? Durante décadas. Bueno, esa es la experiencia que tengo yo. Digo, hay que tener mucho cuidado antes de llegar a conclusiones. Si no tenemos una cantidad de pruebas concretas, este es el resultado de esto, ¿no? Decirles, la encuesta que se ha hecho, en fin, es un estudio que hay que respetar, pero no soltar a conclusiones muy rápidamente. En este sentido, recordamos que Susan Reiner fue la primera persona que entabló una demanda por aparente daño que hubiera sufrido su esposo, que falleció por un tumor cerebral. Y dentro del programa, dentro de este video que hemos visto, Oscar, se comentaba de que aparentemente el celular tendría algún efecto sobre el ADN. En general, las ondas electromagnéticas que se generan por el celular dañan a las células. Bueno, en general, antes de contestar esa pregunta me hace recordar algo muy anecdótico. Justamente un 23 de enero del 93, en un programa de la CNN, Larry King, en un programa de Larry King, salió a relucir todo esta hecatombe de los celulares y la afección de la salud, y específicamente tumores. Hubo una persona que denunció que su esposa tenía un tumor cerebral y demandó. Sí, justamente Susan Reiner.
Yo creo que las ondas que se manejan, que son de muy baja frecuencia, todos los estudios que se han demostrado que no alteran. Y si en todo caso, cuando estos procesos son muy crónicos, van a cambiar la temperatura de la célula a nivel de membranas y no hay ningún estudio definitivo que diga que hay un daño al DNA. Incluso aquellos trabajos que se hicieron donde se observaban, por ejemplo, alteraciones como leucemia, como neurinomas del acústico, como cáncer de parótida, finalmente terminaron por demostrarse que no habían muchas observaciones respecto a estos trabajos científicos para demostrar un daño efectivo sobre el DNA o sobre alguna otra parte, incluso a nivel mitocondrial, ¿no? Hay un estudio particularmente importante que es del Instituto de Medicina Ambiental de Karolinska, Estocolmo, que hablaba de la relación que hay con el neurinoma del acústico o no. Antes de hablar de este estudio, yo te voy a pedir que nos cuentes, para que nuestros amigos entiendan, ¿qué cosa es un neurinoma del acústico? Un neurinoma del acústico es un tumor que crece a partir del nervio denominado acústico y que está a nivel del oído o en el trayecto del oído. Ahí vemos en el gráfico muy nítidamente, y que tiende a progresar en forma lenta, provocando fundamentalmente disminución de la audición en el lugar de la lesión y posteriormente puede provocar cambios en el equilibrio, trastornos en el equilibrio. Y lo importante de este estudio es que supuestamente habrían encontrado una mayor relación, pero sin embargo también había muchas cosas que discutir ahí. Yo no sé si tú has tenido ocasión de revisar el estudio. Hay algunas revisiones, he tenido oportunidad de leer algunas revisiones y como te decía, los trabajos a favor son menores que los trabajos en contra. Se ha demostrado, por ejemplo, que se hizo un estudio para demostrar si había una tendencia a lateralizar más el uso del celular y la presencia de neurinoma de la acústica, y se ha demostrado contundentemente que no hay ninguna relación. Entonces, yo, si pides una opinión personal, no creo que exista una relación, o en todo caso, científicamente, no hay una contundencia demostrativa de una relación entre celular y tumor. Sin embargo, debo aclarar algo, que creo que en estos casos influyen muchos factores. Influye el factor genético, influye el factor inmunológico, es decir, la susceptibilidad de la persona, el entorno de la persona y el tiempo de exposición. Quisiera hacer un comentario un poco filosófico sobre lo que es verdad y lo que no es, si me permiten, no sé. Por favor, ingeniero. Porque escuchaba de las encuestas frases como "dicen que", ¿no? El hecho que digan no quiere decir que sea cierto. Y ahí podría hasta calificar. Bueno, si lo escucha uno de un ignorante, definitivamente no le cree. Si hay un científico que habla, podría pensarse de que está en la verdad. Eso también hay que tener cuidado. Un ejemplo es Braille. En el año 80 predijo que iba a haber un terremoto de magnitud 8 el 7 de octubre de 1981 y estaba equivocado, no estaba en lo cierto. Entonces, la única manera que uno puede estar seguro de que algo, sobre todo si es un tema científico, es verdad, es cuando hay consenso en la comunidad científica experta. Y en lo que se refiere a radiaciones y el daño que puedan ocurrir, hay sociedades como la del IEEE con 370.000 miembros, ¿no?, que tienen una comisión seleccionada de toda esta población de gente que sabe sobre el asunto, que se sientan, evalúan, muchas veces no son ellos los que contribuyen, evalúan el trabajo que han hecho los científicos y los técnicos, tienen en cuenta la opinión de sus pares, de los otros expertos, y solamente cuando hay un trabajo publicado, aceptado por los pares, le dan un cierto peso, y cuando ya hay cierto consenso se convierte en un estándar. En un estándar que nos llega eventualmente a nosotros los peruanos como una ley. El Decreto Supremo número 38 establece límites máximos permisibles de radiaciones no ionizantes en las telecomunicaciones. Si me permite, ingeniero, esto lo que debemos... Este punto que acaba de mencionar, yo creo que lo vamos a discutir con mucha amplitud en nuestro siguiente bloque. Regresamos con ustedes en unos momentos en el 251-8030 y en el 467-5500.
es el sueño más hermoso. Si hasta te parece acariciarlo y sentir el calorcito de su piel. Pero, ¿sabes que ahora es cuando más necesitas prepararte física y anímicamente? Y sobre todo, aprender cómo prodigarle a tu bebé los cuidados que requiere. Este importante conocimiento te lo brinda el curso de psicoprofilaxis obstétrica en la Clínica Maison de Santé. Infórmese sobre el servicio de psicoprofilaxis obstétrica o acerca de las charlas extraordinarias. Añadirle más leña al fuego. Se trata de un proyecto llamado Reflex de la Fundación Verum de Dinamarca, que tomó 4 años de investigación y más de 4 millones de dólares. Los científicos encontraron que después de exponer células aisladas a campos electromagnéticos similares a los que emiten los celulares, estas experimentaron un incremento significativo de las rupturas en las secuencias del ADN y no siempre se pudieron autorreparar. Bueno, y es importante que para el país también exista una opinión, por eso es que en el programa del día de hoy hemos invitado a importantes científicos del país para que podamos discutir este tema. En este sentido, ingeniero Cruz, cuando terminábamos el bloque anterior, el ingeniero Goodman hacía una reflexión importante, que hay que normar esto del uso de celulares y que habría de repente una específica relación entre el uso por ondas, por dosis. No sé si usted podría explicarnos un poco más. Yo quisiera antes que eso resaltar que en estos momentos a nivel mundial hay una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que es el Proyecto Internacional Campos Electromagnéticos. Entonces el tema de los efectos a la salud de las ondas electromagnéticas es un tema que ellos lo vienen trabajando, lo vienen gestionando a nivel de muchos países desde hace bastante tiempo, y ya en estos momentos, por ejemplo, podemos hablar de unos 7.000 estudios en todo lo que es ondas electromagnéticas, y podemos hablar en el tema de telefonía móvil, hay cerca de 900 estudios en la base de datos de OMS, de los cuales la única conclusión que se ha obtenido es que hay un efecto térmico y que si uno trabaja dentro de los límites máximos permisibles, no hay ningún problema. Ahora, hay otros efectos, por ejemplo, se habla de cáncer, se habla de problemas a la memoria, disturbios en el sueño. Todos esos son estudios que se han realizado, pero que hasta el momento no han demostrado, no hay un peso de evidencia científica que demuestre que realmente hayan esos efectos. Claro, hay estudios aislados que pueden señalar eso, pero hay muchos estudios que señalan lo contrario, ¿no? Entonces, si uno realmente quiere tener una visión panorámica de los efectos, sería bueno remitirse a la Organización Mundial de la Salud, porque ellos están abarcando, están consensuando todo el trabajo a nivel mundial. Hay muchos grupos de la OMS que están evaluando las diversas investigaciones y, por ejemplo, en estos momentos está en curso lo que se llama el proyecto Interfon, que es a nivel de Europa, Estados Unidos y Japón, ¿no? Este proyecto es un estudio que piensa abarcar 6.000 casos de tumores al cerebro, 1.000 casos de neurinomas y 700 casos de tumores a la parótida. Entonces, se supone que de acá a 2 años ese estudio debe estar dando resultados y se debe tener digamos, un panorama mucho más completo de los efectos a la salud de los teléfonos móviles. Sí, ingeniero. Que esos casos que usted menciona no necesariamente se deben, porque podría el público pensar de que si hay 9.000 tumores, bueno, ya está aprobado. No, han cogido 9.000 tumores de gente que ha estado expuesta y de gente que no lo ha estado. Claro, el tema de un estudio de tipo epidemiológico como es un estudio caso control, es el siguiente, ¿no? Ellos cogen una muestra, en este caso, de personas que están afectadas por tumores, pero no se sabe cuál es el motivo. Entonces, claro, lo que hace el estudio es ver cuál es el motivo y cuál es la relación con la exposición a la telefonía móvil celular. Vamos a esperar esos resultados para ver si existe realmente una relación o no con el uso. En todo caso, lo que hasta el momento hay es que no hay ningún efecto. La situación es mejor que esa. Pero, por ejemplo, podríamos hablar de que podría haber una latencia de ciertas enfermedades tipo cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahorita, digamos, podríamos hablar de tal vez un 90-95% de seguridad, ¿no? Pero hay que esperar todavía un poco más para poder
tener los resultados, ¿no? Los cánceres se presentan en 20 años. Claro, 25. por eso puede haber un efecto de latencia, ¿no? Porque, por ejemplo, en Perú el uso de los teléfonos móviles data de los años 90 más o menos, ¿no? Entonces tenemos una experiencia casi 15 todavía, años, ¿no? 15 años. Ahora, con respecto a los límites máximos permisibles, están dados en términos de los efectos térmicos, ¿no? Los límites máximos permisibles están basados en que, por ejemplo, con 4 vatios por kilogramo de una persona, la temperatura se eleva en 1 grado centígrado, ¿no? Entonces, en base a esos hallazgos, se toma un margen de 10 y se establecen lo que se llaman los límites ocupacionales, ¿no? Entonces, con 0.4 vatios por metro cuadrado, por kilogramo como límite, se define el límite ocupacional. Y sobre ese límite ocupacional se establecen los límites poblacionales dividiendo entre 5. Es decir, con respecto al incremento de temperatura de 1 grado centígrado, nosotros tendríamos un margen de seguridad de 50 veces cuando se está trabajando en el límite, ¿no? Es importante que mantengamos esos límites. Si me permites, Oscar, tenemos una llamada de San Borja. ¿Cómo está? La escuchamos. Quisiera que me diga qué recomendaciones puede brindar para las personas que usamos constantemente el celular. Muchas gracias, doctor. Bien. Bueno, yo creo que estamos todavía en la discusión, pero de repente, Oscar, podemos hacerle algunas recomendaciones a las personas que sí tenemos la necesidad de usar el celular. Sí, yo creo que en relación a esto es fundamentalmente el tiempo de exposición. O sea, no hay ningún trabajo, le reitero, que no hay ningún trabajo que demuestre una alteración vinculada, directa y científicamente demostrable, contundente, o de consenso, como dice el ingeniero Goodman. Lo que yo quería señalar era con respecto a al fenómeno de la exposición. No hay que olvidarnos que nosotros, los seres humanos, tenemos una capacidad de adaptación. Y en el sistema nervioso específicamente existe lo que se denomina la neuroplasticidad. Esa denominación significa una capacidad que tiene el sistema nervioso para ir adaptándose a las injurias cuando estas son de corto, mediano y largo plazo. Entonces, frente a la supuesta agresión que significa estas ondas, existe la defensa del sistema nervioso a este proceso de adaptación. Entonces, creo que eso también va a ser difícil que lleguemos siempre a un consenso de demostrar, salvo que exista una nueva enfermedad o una nueva patología. Sí, bueno, en ese sentido es importante que estemos seguros de que al momento la evidencia no permite hablar de riesgos mayores. Sin embargo, creo que sí es importante que discutamos algunos puntos adicionales, como por ejemplo el hecho del uso de celulares en el caso de los niños. No sé si ustedes tengan alguna opinión en particular, ingeniero Montoya, no sé si usted quisiera opinar sobre el respecto. Bueno, los niños tienen la característica de que sus células están en plena multiplicación, ¿no? Mientras más pequeños son, se ha visto por cuestiones experimentales que son más propensos al cáncer cuando se someten a cosas externas peligrosas, ¿no? En el campo de la física nuclear eso es evidente, ¿no? Por eso es que está prohibido, por ejemplo, que los chicos menos de 18 años incluso entren a lugares donde hay radiación. Y simplemente porque las células están en crecimiento, hay modificaciones y es ese momento donde puede haber problemas. En ese sentido es una cosa muy recomendable, pues, que los chicos no tengan acceso a las ondas electromagnéticas, sobre todo si se sospecha que hay peligro, ¿no? Cuando estábamos en el corte, Oscar te comentaba de que ya incluso algún país en el que se ha definido de que de 8 años para abajo no deberían usar celulares, y tú me decías, ¿por qué no 9? ¿No? ¿Por qué 10? ¿Esto tiene alguna base científica? Desde el punto de vista médico, nosotros sabemos que hay una etapa de maduración, hay una etapa de crecimiento, de desarrollo y crecimiento hasta alcanzar una total madurez. Creo que va por ese lado el aspecto, ¿no? Yo ignoro por qué han determinado 8 años, tal vez por el inicio de la pubertad, porque hay algún cambio fisiológico que desconozco. Me parece que es una medida un tanto... El concepto de riesgo-beneficio también. Riesgo, a una persona mayor hay un cierto beneficio de hablar por teléfono y está dispuesto a correrse el pequeño riesgo en el concepto de hablar por teléfono. Lo hacemos todos los días. Así.
Hay 20.000 muertes al año en Estados Unidos por el tráfico. Eso no quiere decir que no debemos salir a la calle. Exactamente. No tiene que tomar una noticia que también se vio hace poco, que hay peligro pues para la reproductibilidad, ¿no?, de la gente, puesto que cuando uno tiene problemas, por ejemplo el celular en el bolsillo, muy cercano a los testículos, hay una elevación ligera de la temperatura y aparentemente los espermatozoides son muy sensibles a ello, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahí es una cosa que... Pero está apagada cuando está en el bolsillo. El momento más peligroso es cuando se lo ponen a la oreja. Hay un estudio que se hizo en el 2001 por el grupo de expertos independientes en telefonía móvil de Gran Bretaña. En este estudio, el reporter Stewart señala, ¿no?, que es conveniente que las empresas no promocionen digamos, el uso de los teléfonos móviles por parte de niños y adolescentes hasta 16 años. Ahora, a partir de ese momento se da este tema de que probablemente hay una mayor sensibilidad de los niños a la radiación electromagnética no ionizante, ¿no? Entonces, sin embargo, se han hecho una serie de estudios y realmente las medidas que podemos adoptar en estos momentos estarían basadas en el principio de precaución, porque no hay nada que demuestre un mayor efecto en los niños, ¿no? El año pasado estuve en un evento de la OMS en Turquía sobre sensibilidad de los niños a los campos electromagnéticos. Y la conclusión fue que no. Los niños en algunos casos son más fuertes, algunos agentes. Yo creo que la recomendación está en lo de beneficio. ¿Qué beneficio tiene una criatura de ponerse un teléfono en la cabeza? Claro. Ninguno. O sea, que ¿para qué arriesgarlo? ¿Para qué tomarse ese pequeño riesgo? Pero cuando ya se es puber, entra a todo un cambio social, donde hay mayor demanda de la comunicación, llámese Internet. Entonces hay mayor necesidad de usar el celular. Ahora, pero hay una cuestión que estamos olvidando, ¿no? Hay que darle algunas recomendaciones a la gente, ¿no? Creo que somos muy perezosos nosotros, para eso están pues diversos mecanismos para tener las ondas lejanas, ¿no? Como le llaman el free. Como que ahí es fácil hacer ese pequeño esfuerzo, ¿no? El problema es que el celular siempre tiene que estar cerca del cuerpo en algún momento. O sea, ahí hablamos de que nos alejaríamos del problema del neurinoma del acústico, pero nos acercaríamos al problema de infertilidad. No sé, señor ingeniero, dice que usted quisiera opinar sobre esto. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, ¿no? Que si no hay pruebas más exhaustivas y resultados concretos, esto es algo que hay que atenuar lo más que se puede el asunto, ¿no? Pero decir pues cuál es la realidad, ¿no? Y que la gente cree, pero es una cosa que llama la atención, que el por qué un grupo de personas que tiene esta creencia, incluso llevan pancartas en contra del uso de celulares, no le da la misma credibilidad de un informe de INICTEL o del Geofísico o del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Por qué es que están más propensos a aceptar un rumor? Hay un caso social interesante, digamos. No estamos hablando de los celulares, pero nosotros hemos tenido una experiencia y también la conoce INICTEL, porque han hecho las mediciones cuantitativas del caso de los vecinos de nuestro nuevo laboratorio central, que al ver antenas en el techo, y por ahí algún vecino dándose sabiendo le dijo, eso produce radiación y la radiación produce cáncer, hay que protestar, protestaron. Y están protestando porque están expuestos a un nivel de radiación que es una fracción de vatio, ¿no? .400 vatios, .200 vatios, que es del radio, que está a 100 metros de distancia, y esos mismos que protestan se ponen el celular en la oreja. No es que van a estar sufriendo de cáncer por ponerse el celular, eso no es mi punto, pero si están dispuestos a ponerse el celular en la oreja, el tener un radio a 100 metros de distancia es menor. Lo menciono como una cuestión social de que las noticias, la propagación dicen que se ha probado científicamente, hemos oído, asusta a la población. Quería hacerle una pregunta a Pedro. Cuando el celular está apagado, sigue recibiendo ondas electromagnéticas. Y yo quisiera que esa respuesta nos la dé en nuestro siguiente bloque. Vamos a hacer un breve corte y regresamos con ustedes en el 251-8030 y en el 467-5500.
se asombran de nuestra felicidad y tranquilidad, les digo el secreto. Cuidar de nuestros padres con amor y responsabilidad. Por eso, lo mejor fue afiliarlos al programa Tarjeta Diamante, donde sí acogen a los adultos para atender su salud cuantas veces. Cite su tarjeta Credisalud en las clínicas Mesón de Santé. Credisalud, seguridad y facilidad. Sin embargo, el profesor añadió que si resultados similares se obtienen en animales como ratas o ratones, entonces, cito, tenemos un gran problema, por supuesto. El director del proyecto dice que estos resultados no se pueden extender fácilmente a los seres humanos y que los sistemas celulares aislados son algo enteramente diferente a los organismos completos. Lo que yo creo es que el teléfono celular no debe ser abusado. Es una nueva tecnología, estamos empezando a conocer los daños posibles que puedan presentarse en el futuro. Bien, y habíamos quedado en el bloque anterior con una pregunta que el ingeniero Montoya le hizo al ingeniero Cruz, pero antes de responder la pregunta yo quisiera que usted nos comente, tiene una invitación que hacer. Claro, el tema de los teléfonos móviles y en general de las ondas electromagnéticas es un tema que necesita aclararse, difundirse, tratarse bastante, ¿no? Entonces, es por eso que la Sociedad de Protección Radiológica ha pensado en un evento que se va a realizar el 26 de enero a partir de las 6:30 de la tarde en el local de Inictel. En este evento se va a tratar diferentes aspectos del tema de los campos electromagnéticos, de la radiación no ionizante, ¿no? Incluyendo las fuentes, los efectos, la regulación que hay y cuál es la gestión que se debe hacer de este tema, ¿no? La pregunta era si es que estando el teléfono apagado tiene o no el mismo efecto cuando está encendido. Bueno, el teléfono apagado no implica ningún problema. El problema es cuando el teléfono transmite. Ahora, cuando uno está hablando, igual el teléfono está transmitiendo señales de control a la estación base, ¿no? Que son con una menor frecuencia y que por lo tanto como nivel promedio produce un nivel bastante más bajo que cuando está transmitiendo, ¿no? Entonces, si los niveles normalmente son bajos cuando está inclusive prendido, pero no está transmitiendo, el nivel es relativamente bajo, ¿no? Bien, tenemos una comunicación desde San Luis. ¿Cómo está? ¿Le escuchamos? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy viendo el programa y quisiera saber si este problema con el uso de celulares abarca también a los teléfonos que son inalámbricos que tenemos en casa. Por otro lado, quisiera saber por qué los niños son los más perjudicados o en todo caso con mayor peligro para poder desarrollar tumores cerebrales por el uso de los celulares. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por su consulta, pero solo quería aclarar la segunda parte en que realmente se ha demostrado, por el contrario, que los niños incluso tendrían una mayor resistencia a la exposición a radiación electromagnética, así que no está demostrado que los niños se afecten más por el uso de telefonía celular. Sin embargo, siempre queda la recomendación del riesgo versus beneficio. Realmente, ¿para qué un niño usa un celular? Una pregunta que los padres deberían hacerse. Pero en relación a la otra pregunta, ingeniero Cruz, ¿es lo mismo, es el mismo daño que tiene el uso de inalámbricos? El principio de funcionamiento de un teléfono inalámbrico y un teléfono celular es prácticamente el mismo, emiten ondas electromagnéticas, por lo tanto los riesgos trabajan a las mismas frecuencias también, por lo tanto los riesgos son los mismos, es un riesgo igual al celular y es bajo, ¿no? Parte de la... Sí, ingeniero. Disculpe que yo soy medio malcriado, medio... No, al contrario. Interrumpiendo. Pero hemos repetido 3 o 4 veces la noticia de CNN, que es hasta cierto punto más preocupante que lo que podría estar escuchando la audiencia aquí. Pero al final dice, si es que se repitiera estos experimentos con ratones, otra sería la posibilidad. Señor, con ratones se hace 40, 50 años que se viene haciendo experiencia. O sea, eso ya se ha hecho. Y la conclusión con unanimidad de los cuerpos médicos, científicos de electromagnetismo, es que el único efecto de la radiación es térmico, y este térmico no hace daño a menos de que pase cierto umbral, y que todas las radiaciones que están permitidas por los gobiernos para el uso de las comunicaciones están muy por debajo de este umbral. Lo de los ratones se ha hecho. Lo que era nuevo era que habían cogido una sola célula o un cultivo de células y habían ido a observar directamente al DNA. Pero no hay necesidad de esperar los resultados de más estudios.
Las decisiones que debe tomar el público, los gobiernos y las autoridades en este momento son las de consenso de los cuerpos científicos. Por supuesto, eso no quiere decir que el hombre siga indagando, porque por ahí tal vez podría haber un error. Pero la situación ahora es de consenso de que los niveles que usamos para comunicaciones no son dañinos a la salud. Entre los celulares originales, los llamados de primera generación, con relación a los de tercera o segunda generación, no tanto en sus aplicaciones, que obviamente son diferentes, sino en el riesgo que podrían tener. Sí, a medida que avanza la tecnología, los instrumentos se hacen más sensibles, por lo tanto necesitan menos watts, menos energía para recibir y funcionar. Tengo entendido que los primeros celulares, que eran los zapatos, sí se ha notado que producían efectos. Hay casos suficientemente numerosos para señalar, sobre todo de técnicos que andaban con esa cosa todo el día, sí han tenido efectos negativos. Yo quisiera aprovechar, siempre es posible, decirles que aspectos de la ciencia y tecnología actualmente en el país están provocando una nueva cultura en la sociedad. Y en ese sentido invito a todos ya a inscribirnos en el encuentro que hacemos todos los años, en el Encuentro Científico Internacional, a través de la página web totalmente gratuita de inscripción, cienciaperú.org, cienciaperú.org. Y vamos a comprometernos para poder estar durante, así es, como siempre, para que nuestros amigos estén informados. Yo creo que eso es lo más importante. Oscar, en estos minutos que faltan, yo quisiera puntualmente nos señales si además de este riesgo del neuronoma acústico, habrían otros riesgos de salud que por lo menos estén en discusión. Claro, existen algunos estudios que han publicado, por ejemplo, sobre taquicardia, alteraciones en la frecuencia cardíaca, variaciones a nivel del aparato digestivo, pero reitero, siempre no hay consistencia, no tienen consistencia científica. Como un mecanismo de prevención, creo que ningún exceso es bueno, de tal manera que el hecho de racionalizar, de tener el uso adecuado y evitar al máximo exposiciones por muy largos periodos, va a ser beneficioso para la salud. Y ingeniero Guzmán, usted había señalado que había una ley y que esta se basaba en algo importante. Yo quisiera remarcar ese punto porque estamos claros en que nuestro país ya se preocupó en este tema hace algunos años. El gobierno peruano se preocupa por sus ciudadanos y ha recogido en sí las recomendaciones mundiales de los organismos mundiales basados en ciencia, en consenso, y ha emitido el decreto supremo número 38/2003 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que se titula Establecen límites máximos, perdón, esa es la noticia del peruano, establecen límites máximos permisibles de radiaciones no ionizantes en telecomunicaciones. Y ahí cuantitativamente se establece cuáles son los límites que no se deben exceder. Que dicho sea de paso, son límites que, como ha dicho el ingeniero, es una 50ª parte del umbral que podría empezar a hacer un cierto daño. O sea, con el conocimiento que tiene la humanidad hoy en día, podemos decir que los teléfonos celulares no producen mayor daño. Y permítame decirle una experiencia. Hace 35 años que trabajo casi a diario, excepto sábados y domingos, al lado del radar más potente del mundo, ¿no?, que tiene 4 millones de vatios. Eso con 0.4 vatios, ¿no?, es 1 millón de veces más fuerte y está a 25 metros de distancia. Y no me ha afectado, excepto con un tic que tengo que ver. Afortunadamente tenemos el ingeniero Guzmán todavía para rato. Yo solamente quería recordar de que dentro de las noticias que se difunden está, por ejemplo, el hecho de que el presidente de la Comisión Nacional Británica de Protección Radiológica termina su discurso diciendo de que al momento no hay informes que demuestren que existen efectos adversos sobre la salud, pero que recomienda que haya cierta moderación en el uso de celulares. Esto es creo que lo más importante. Aún en estos estudios, y lo que señalaba CNN, es un estudio aislado, respetable, pero que todavía no permite llegar a conclusiones definitivas. Eso es lo más importante y creo que dentro del mensaje que deberíamos quedarnos es que para tener una opinión formal hay que esperar el consenso científico internacional
y a la luz de los hechos actualmente no existe una evidencia sólida de que tuviera alguna relación de causa-efecto del uso de celulares con la presencia de tumores cerebrales o con algunos otros daños. Sin embargo, siempre es importante tener una precaución con los niños. ¿Sí? Hay evidencia que no lo hay. Así es, por el contrario. Bien, quisiéramos seguir conversando de este tema, pero lamentablemente el tiempo nos ha vencido y queremos agradecer al panel de invitados que hemos tenido el día de hoy, en particular al ingeniero Ronald Goodman, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, al ingeniero Modesto Montoya, presidente del IPEN, también al ingeniero Pedro Valdivia, director general del INTER, que nos acompañó en el primer bloque, al ingeniero Víctor Cruz, jefe de división de laboratorios del INIC. Y se van muchos que son muy talentosos, reclutados por países desarrollados, gente que perdemos para siempre a veces. Adelante, control.